Buenas tardes. Bien, continuando con lo que sería el temario de mecánica de suelos 1, vamos a empezar a hablar respecto a lo que sería la clasificación de suelos. Para este caso vamos a ocupar el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos o sus siglas SUCS. Anteriormente ya habíamos comentado que el Sistema Unificado divide al suelo en 4 grupos dependiendo de su textura, que hace referencia al tamaño de partícula. Recordemos que vamos a poder identificar de manera general dos grupos, que serían los suelos gruesos y los suelos finos, donde para el caso de los suelos gruesos pues tendríamos lo que son las gravas y las arenas, y los suelos finos, los limos y las arcillas. Ya hemos comentado también los diferentes tamaños de partícula de los cuales se conforma cada grupo. Aquí están indicados en la lámina o en la pantalla. Suelos identificados como gravas son 3 pulgadas o 75 milímetros aproximadamente a 4.75 milímetros. Las arenas de 4.75 milímetros a 0.075 milímetros, limos 0.075 milímetros a 0.002 milímetros, y las arcillas son las partículas más pequeñitas que tienen tamaños menores a 2 micras o 0.002 milímetros. Bien, ¿qué es lo importante que tenemos que saber respecto a la clasificación de suelo? Que esta va a ser definida con 2 siglas. Normalmente, o la mayoría de los casos, pero va a haber casos en los cuales su clasificación va a ser con 4 siglas. Bien, ahora vamos a ir desglosando cada paso, o cómo vamos a ir identificando si es de 2 siglas o de 4 siglas y cómo definir cuáles son esas siglas. Bien, primer punto que tenemos que identificar, ya dijimos, los suelos gruesos, ya indicamos que se dividen en gravas, arenas, y los suelos finos en limos y arcillas. Toda la nomenclatura que ocupemos normalmente viene del sistema o del idioma inglés, por lo que muchas de las siglas que vamos a ocupar vienen de ese idioma, o sí, casi la mayoría. Entonces, las primeras siglas que vamos a tener que identificar son las que corresponden a los grupos de suelo, que son las gravas. En este caso su sigla va a ser una G mayúscula de gravel. Vamos a tener el caso de las arenas, que va a ser una S mayúscula, que es sand. En el caso del limo solamente es la única excepción de lo que sería la sigla que corresponde a la palabra en inglés. Es la única que va a ser diferente con respecto a las demás, para no confundir con otra letra, otra sigla que vamos a ocupar más adelante. Entonces, en el caso de los limos, su grupo se va a identificar con una E mayúscula. Y para el caso de las arcillas, ahí sí otra vez regresamos al idioma inglés, por lo que este grupo se va a definir con una C mayúscula, que es clay. Bien, adicional a lo que es el grupo respecto a lo que es el tamaño de partícula del suelo, vamos a tener una segunda sigla. Yo normalmente lo identifico o lo designo como un modificador o modificadores. Eso lo tomé de una bibliografía también de algún libro que en alguna ocasión leí. Y esos modificadores dependen de la textura del suelo. Es decir, si el suelo es grueso, o sea, gravas y arenas, el modificador o la segunda sigla de la que vamos a estar hablando va a ser, o va a poder ser, una W o una P o una M o una C. ¿Qué significa cada una de estas siglas? En el caso de la W, pues que es un suelo bien graduado. El caso de la P, que es un suelo mal graduado. Y dense cuenta que cuando estamos hablando de un suelo grueso, va a poder combinarse solamente en lo que es el modificador con una sigla de suelo fino. Es decir, vamos a poder tener suelo grueso que sea limoso, o suelo grueso que sea también arcilloso. En este caso estamos indicando que es cuando predomina el material grueso, que otra vez gravas arenas. Y vamos a tener un segundo caso cuando predominan los suelos finos, limos y arcillas. Y para este caso solamente vamos a tener 2 modificadores, que va a ser L y H nada más. Eso quiere decir que va a ser un suelo fino de baja plasticidad para el caso de la L, y un suelo fino de alta plasticidad para cuando estamos indicando que es el modificador una H.
Aquí estoy otra vez indicando nada más que la clasificación de los suelos normalmente se va a hacer con 2 siglas, pero va a haber casos en los que se va a incurrir en doble identidad y vamos a tener que ocupar 4 siglas. Bien, ¿qué es o cómo vamos a ir definiendo cuáles son las siglas que vamos a ocupar o que va a designar nuestro suelo? Bien, primer regla es identificar en cuanto a un porcentaje cuál es el tamaño de partícula que predomina en el suelo, y para eso recordemos que tenemos que contar con nuestra prueba de granulometría, con la cual ya hemos visto que podemos definir cuál es el porcentaje que tenemos de grava, cuánto de arena y cuánto de material fino. Entonces, si se da el caso de que el material que predomina es un material grueso, que podrían ser las gravas y las arenas, ya vimos que el posible modificador o los posibles modificadores van a ser 4, que va a ser W, P, M o C. ¿Cuándo vamos a ir definiendo o cuándo vamos a ir ocupando esos modificadores? Vamos a tenernos que hacer otra pregunta y ver cuál es el porcentaje de finos que tenemos en lo que es el conjunto de partículas. Entonces, ya sabemos que predomina el material grueso. Ahora, nos preguntamos cuál es el porcentaje de finos que hay en nuestro conjunto de partículas. Si el porcentaje de finos es menor o igual a un 5%, entonces el modificador que le va a corresponder a ese suelo grueso va a ser o W o P. Por otro lado, si el porcentaje de finos identificado en nuestra prueba de granulometría es mayor a 12%, entonces el modificador que le corresponde va a ser M o C. ¿Ok?